Good morning, welcome. Today we have our third day, the closing day of this infrastructure event. Please be seated. Turn off your cell phones or silence them. We have the director of the National Planning Department. We have our friends from the media. We're going to have the President of Colombia. We're going to have an important number of guest speakers who are going to be talking about infrastructure and its impact on the country. Before starting, I would like to say that we have an important number of companies that are sponsoring this event. We have been mentioning them throughout the 3 days. Agencia para la Reincorporación ABB Limitada, Aginteco, Aon Colombia, Argos, Arrendadora de Sistemas, Constructivos Forza, AXA Colpatria, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Bancolombia, Max, Business Sweden, Cámara de Comercio de Bogotá, Casatoro, Cemex, Central de Soldaduras, Chaneme, Colmena, Colsen, Concreto y Confianza. We want to express our gratitude to our sponsors, also those participating in the exhibit. Imocom is another sponsor. They have behind a place where you can charge your cell phones, and there is also an alternate room at Getsemani, and it's being offered by the UK Embassy. Yesterday, we gave an award to those who are here on time. It's Tubosa. This is a company that produces PVC pipes, and today we're going to do the same thing. When you first came in, you were given a number, and amongst the first 60 people here, we're going to have a drawing. Luis Alvarez, the marketing manager of Tubosa. And in the afternoon, at noontime, we will be drawing the iPhone 10 for those that have submitted the completed form in stand number 33. Okay, we're going to draw the third one, number 52. 77, and now we have the winner, which is number 63. Number 63. A round of applause. You just Y agradecemos también a Gecolsa, otro de nuestros patrocinadores. Este es su momento, Gecolsa. Muchas gracias a todos los que han hecho posible este evento y a nuestros
conferencistas nacionales e internacionales y a ustedes, los participantes. Empecemos hoy hablando del debut, se puede decir, de las bases del Plan Nacional de Desarrollo en un congreso gremial como este. Eso estará a cargo de la doctora Gloria Alonso, la directora del Departamento Nacional de Planeación, que nos va a explicar cómo está abordado el sector de la infraestructura en el Plan Nacional de Desarrollo para el próximo cuatrienio. Así que, doctora Gloria, buenos días. Adelante. ¿Va a estar acá? Ay, dejé mi saludo protocolario, así que lo haré. Buenos días para todos. Muchas gracias, doctor Juan Martín, por esta invitación. Muchas gracias a los miembros de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, los presidentes, vicepresidentes. Sé que nos acompañan delegaciones diplomáticas, embajadores, gracias por acompañarnos, miembros o funcionarios de organismos de cooperación internacional, pues es una alegría que estén aquí acompañándonos, funcionarios del sector público, compañeros de gobierno en general, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales y departamentales. Y bueno, sé que hay muchos, por supuesto, que inversionistas del sector, entonces eso anima mucho más. Tal vez, antes que hablar de inversión en infraestructura, pues no puedo desaprovechar este espacio para hablar de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, qué es lo que le entregamos al país. El Gobierno Nacional le entregó al país las bases del Plan Nacional de Desarrollo y por supuesto que es un escenario súper interesante, muy importante para socializar las bases del Plan Nacional de Desarrollo que hemos denominado Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Y aquí tal vez lo más importante es que esto es un pacto, porque es que el Plan Nacional de Desarrollo lo construimos entre todos. De hecho, el presidente de la República ha invitado a todos los colombianos a que entre todos construyamos este Plan Nacional de Desarrollo. Va a ser el plan de desarrollo más participativo que haya existido, a eso queremos apuntarle. Por eso tenemos una gran plataforma digital que se llama Pacto por Colombia, en el que esperamos que todos los colombianos nos aporten sus ideas, sus opiniones, sus sugerencias para que construyamos este Plan Nacional de Desarrollo. Es que este es el momento para que entre todos construyamos el futuro del país. Realmente quisiéramos con el Plan Nacional de Desarrollo hacer un llamado a que es el momento de construir, a que es el momento de presentar las ideas para que no solamente fijemos el desarrollo del país para los próximos 4 años, sino ojalá para el mediano y largo plazo. Este Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, le está apuntando a eso, a la igualdad de oportunidades para todos. Y mi reto durante los próximos 40 minutos es contarles entonces en qué consiste, cuál es la estrategia detrás del Plan Nacional de Desarrollo para que Colombia siga avanzando y siga progresando. Pero esto no es que es el plan de desarrollo del gobierno, insisto, es el plan de desarrollo que entre todos tenemos que trabajar. Ustedes, sobre todo, que son inversionistas, que son la gran apuesta para el desarrollo del país, y claro, dándole la mano al gobierno nacional, que fija los lineamientos, diseña las políticas y las presenta, por supuesto, a aprobación del Congreso Nacional. Entonces, yo les voy a presentar 4 grandes líneas en estos 40 minutos. Lo primero es, ¿por qué lo llamamos un pacto por Colombia? ¿Qué es lo que estamos viendo que nos invita a que entre todos construyamos ese desarrollo del país de mediano plazo? ¿Cuáles son entonces las bases del Plan Nacional de Desarrollo? ¿Cuáles esperamos sean los grandes impactos? Y por supuesto, finalmente, una mirada con lupa a lo que sería el sector de infraestructura dentro del Plan Nacional de Desarrollo.
Entonces, lo primero es, ¿por qué estamos hablando de un pacto por Colombia y qué es lo que estamos viendo? Lo más importante es que Colombia, y reconocer que Colombia ha venido teniendo una gran transformación social, en donde se ve reflejada el rápido ascenso de la clase media. Hoy en día son 14.7 millones de colombianos en ese nivel de, digamos, de clase social reconocido como la clase media. Lo más importante es entonces que ha habido un descenso de la población en condiciones de pobreza. Hoy en día son 12.8 millones de colombianos en condiciones de pobreza, pero al inicio de la década eran algo más de 20 millones de colombianos que vivían en condiciones de pobreza. Por supuesto, tenemos un porcentaje de la población muy alto, que es el de los colombianos en condiciones de vulnerabilidad. Son esos colombianos que están ascendiendo, que están saliendo de las condiciones de pobreza y están ascendiendo, pero que todavía requieren de un impulso adicional del Estado para darles sostenibilidad y mantenerlos, ojalá entonces engrosando el nivel de clase media. Y ahí a ese grupo de colombianos que fíjense que es el 40% de la población, más el otro casi 30% de la población que son la población en condiciones de pobreza, es a la que el Plan Nacional de Desarrollo debe apuntar a garantizar de alguna manera ese ascenso de la clase media, la formación y la generación de ingresos y sobre todo darle sostenibilidad entonces a esta transformación social que ha venido teniendo el país durante la última década. Y es que no lo podemos desconocer, al contrario, lo que tenemos que hacer es afianzar esta gran transformación social y de alguna manera enrutar todas las políticas para darle sostenibilidad a esta gran transformación social. ¿Qué hemos encontrado? Y creo que no es una novedad para ninguno, en particular para ninguno de ustedes, y es que el país necesita avances en productividad. Hemos venido creciendo, por supuesto que por cuenta de las inversiones en capital físico, sí en capital humano, pero no hemos tenido avances en productividad. Aquí simplemente reconocer que en todo caso no es fácil lograr avances en productividad. En América Latina solamente Perú nos lleva la ventaja, pero pues estamos muy lejos de lograr los niveles de Asia en donde la productividad realmente ha contribuido al crecimiento de los países asiáticos. Es una gran apuesta entonces por lograr avances en productividad. Como no me voy a detener en el diagnóstico, hago simplemente una recogida de todas esas grandes, de alguna manera, amenazas que están comprometiendo la aceleración del crecimiento y la equidad de oportunidades y esa igualdad de oportunidades. ¿Qué hemos visto entonces? Ese estancamiento en la productividad. Tenemos indiscutiblemente muchos rezagos en conectividad que atentan, por supuesto, contra la competitividad del país. Tenemos unas mayores demandas sociales de la clase media y esa es una de las grandes apuestas. En la medida en que ya tenemos cobertura educativa, cobertura en salud, pues las exigencias van hacia la calidad en la prestación de los servicios. Hay nuevas exigencias que hay que atender y tenemos entonces que preocuparnos precisamente porque la prestación de los servicios a los que la ciudadanía tiene derecho sean servicios de calidad. Tenemos una gran vulnerabilidad tanto al cambio climático como en general a los efectos ambientales. Nuestra desigualdad regional es muy evidente, ahora lo vamos a ver, uno de nuestros grandes focos del plan de desarrollo es esa mirada regional y aún dentro de las regiones, y yo uso mucho el ejemplo de la región Pacífico, en donde está el Valle, que es un gran departamento pujante y en crecimiento con grandes emprendimientos, está Chocó y está el Cauca, en donde están nuestros mayores índices de pobreza en el país. Entonces, esas desigualdades regionales tenemos que atacarlas y tenemos entonces que actuar entre todos para combatir sobre todo esa desigualdad regional. Por supuesto que tenemos un deterioro de la legalidad, eso también es evidente, en la medida en que haya espacios vacíos, en la medida en que no haya presencia de Estado en muchos territorios, pues lo que crece es la ilegalidad.
en todas sus formas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el Plan Nacional de Desarrollo? Nuestra gran apuesta es acabar con la reducción, acabar con la pobreza y lograr entonces la equidad, que es un logro que hemos visto muy comprometido. ¿Qué vamos a hacer? Remover obstáculos y entonces estimular factores que aceleran el crecimiento y la equidad de oportunidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y entonces voy a contarles en este solo slide en donde están las bases del Plan Nacional de Desarrollo y luego me voy en detalle. Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, lo vamos a construir a partir de 3 pilares. O sea, vamos a lograr igualdad de oportunidades para todos, que es esto de lograr el acceso a la educación, ya educación superior, ojalá de gratuidad para población vulnerable. Ya no estamos hablando de acceso a la educación porque pues ya la cobertura educativa está prácticamente al 100%. Tenemos es que preocuparnos ahora por aquella población que está ascendiendo, que está saliendo de Familias en Acción, para ponerles el ejemplo. Los jóvenes en acción salen de Familias en Acción y quedan abandonados. Si queremos darle igualdad de oportunidades para todos, necesitamos políticas educativas en formación técnica y tecnológica que le den acceso a estos jóvenes a oportunidades de trabajo. Esto no es necesariamente conseguir un empleo, sino que deben tener herramientas, explotación de su talento para que a través de los emprendimientos, que sean muchachos que sean capaces de generar su propia generación de ingresos y ser autosostenibles. Esto de igualdad de oportunidades para todos va muy de la mano de la dignidad del ser humano. O sea, tengo que dejar de depender del Estado como un todo, no sirvo para nada, el Estado me tiene que sostener y al contrario descubrir mis propios talentos y ser fuente de generación de ingresos para mí y mi familia. Eso es igualdad de oportunidades para todos, por eso tiene que ir de la mano del emprendimiento. Hay una gran apuesta entonces, porque toda esta generación, pero también la generación adulta, pueda ser emprendedora, pueda tener oportunidades de acceso a los mercados y para eso, pues por supuesto que tenemos que remover una cantidad de obstáculos, ayudar a las empresas a formalizarse para que así mismo podamos tener empleo formal. Pero tal vez otro de los grandes obstáculos es que lograr equidad con emprendimiento no es posible si no lo tenemos con legalidad. Es el acceso a la justicia, es propender precisamente por una ley, por un país que acate las normas, que acate las leyes. De lo contrario, entonces ningún esfuerzo en pro de la generación de oportunidades para todos va a ser posible. En este Plan Nacional de Desarrollo, el eje tiene que ser los territorios. El plan de desarrollo lo estamos construyendo desde los territorios, o sea, no tiene sentido hablar de igualdad de oportunidades, hablar de educación o de salud si no estamos pensando en realidad en los territorios. Pero la forma de llevar esto a los territorios, nosotros hemos identificado entonces unos conectores, unos habilitadores para llegar al territorio y ahí es en donde en gran medida está toda esta inversión en infraestructura, en donde está, por supuesto, los conceptos de sostenibilidad ambiental. Podemos hacer turismo sostenible, es decir, podemos hacer infraestructura turística en zonas de reserva natural, cuidando el medio ambiente, puede haber crecimiento y desarrollo. Por supuesto, los temas de transporte y de logística, la forma de conectar el territorio tiene que ser, por supuesto, con vías, pero hoy en día, y yo sé que aquí se habla mucho de las 4G, y nosotros tenemos que decir que tenemos conectado al país, pero no tenemos conectados a los territorios. Aquí hay una gran apuesta, ahora que lo entremos a detallar, este pacto por la descentralización, cuando hablamos de conectar territorios, creo que va a ser el segundo término que más utilice el Plan Nacional de Desarrollo después de la equidad, es conectar. Vamos a conectar a los territorios, vamos a conectar a las poblaciones, a las personas, a los mercados.
Esa es una de las grandes apuestas del Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos que hacer mucha inversión en infraestructura física, sí, pero también mucha inversión en capital humano, porque tenemos que conectar a las personas con los mercados, a las personas, a las poblaciones, en general a los territorios. Entonces, pues para eso tenemos que hacer inversiones en transporte y logística, también una gran transformación digital, inversión en ciencia y tecnología. Tenemos que hacer, y digo tenemos, cuando hablo de tenemos, es no el gobierno nacional, sino sobre todo ustedes, los empresarios, el gobierno nacional pone las herramientas y entre todos ponemos, ¿verdad? Por supuesto que hay una gran inversión y una gran apuesta hacia la identidad y la creatividad. Cuando hablamos de economía naranja, cuando hablamos de los jóvenes naranja y emprendimiento, es eso, es de la mano de la tecnología, de la mano de la transformación digital, pues es una gran apuesta también por nuestra identidad, por nuestra cultura y promover entonces unos grandes emprendimientos alrededor de esa identidad y creatividad. Por supuesto que la construcción de paz es un habilitante de todo este plan de desarrollo. La estabilización del territorio es lo más importante, de lo contrario, pues no, si no estabilizamos el territorio no logramos que haya inversión en donde necesitamos que se produzca esa inversión y que entonces todos esos mercados que están hoy en día alejados y desconectados, pues seguirán así si no estabilizamos el territorio. Hay un capítulo muy importante para personas con discapacidad. Esto trasciende en realidad los temas de salud, es generar oportunidades de trabajo, de generación de ingresos para las personas con discapacidad y por supuesto los temas de equidad de la mujer para que haya oportunidades de trabajo, en general una vida digna para la mujer. Entonces, esos son nuestros grandes habilitadores del Plan Nacional de Desarrollo para conectar los territorios. A la fecha hemos estado trabajando desde las regiones, con las regiones, y hemos encontrado cosas muy interesantes, tengo que contarles, que se derivan en realidad de esta apuesta del plan de desarrollo, que es tener 9 territorios sobre los cuales vamos a focalizar toda la acción del plan de desarrollo. Es reconocer esas diferencias territoriales y por lo tanto, en la medida en que reconozcamos las diferencias territoriales, vamos a ser capaces de ser mucho más eficientes a la hora de asignar los recursos y definir qué tipo de inversiones se requieren. Y entonces tenemos la región Pacífico, la región Caribe, un reconocimiento a las raíces de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, entonces lo llamamos la región Creole and Seaflower Region. La región central, los Santanderes, además tengo que hacerme un comercial y es que están felices porque se ven completamente identificados en el Plan Nacional de Desarrollo. La Amazonía, el eje cafetero, Antioquia, Llanos, Orinoquía y Océanos, porque Océanos había dejado de tener el tratamiento preferencial y que se requiere. Y esto es además un trabajo integral sobre nuestras costas. Es un país con 2 mares y tiene que hacer una gran inversión en los océanos para potenciar esa riqueza. Tal vez lo que quiero mencionar aquí, lo voy a mencionar más adelante con más detalle, es que cuando hemos ido a las regiones, hemos estado en la región Caribe y en la región Pacífico y en todas estas otras, es muy interesante ver cómo ya hay una gran apuesta de alguna manera de las autoridades locales por pensar como región. Y entonces nos han entregado su propuesta de desarrollo regional, olvidándose, entre comillas, digámoslo así, de esos límites político-administrativos. Entonces yo, región Pacífico, se reunieron todos como región Pacífico, los gobernadores, para mí realmente es algo que hay que celebrar y felicitar, porque fueron capaces de pensar como región y hacer una apuesta hacia el Plan Nacional de Desarrollo. En lo mismo estamos con todas las demás regiones, la región Caribe, por supuesto,
Y aquí en el plan de desarrollo, también reconociendo esas diferencias regionales, tendremos alguna capítulo o línea especial del plan enfocada hacia Chocó, hacia Guajira, por supuesto que San Andrés y Amazonía, que ya está aquí identificada como una gran región. Es reconocer que las apuestas hay que de alguna manera saberlas identificar, saber hacia dónde debemos enfocar la inversión y sobre todo entender cuáles son las necesidades en los territorios. Si logramos hacerlo de esa manera y sobre todo de manera articulada, estamos seguros de que vamos a ser capaces de mostrar un avance. Esa es tal vez otra de las grandes apuestas del Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos que llegar de manera coordinada y articulada, gobierno nacional, gobiernos locales y por supuesto que el sector privado, identificando en dónde es que están los principales dolores de las regiones y hacia ello enfocar todas nuestras fuerzas. Esa es una gran apuesta, es una gran invitación del Plan Nacional de Desarrollo a que el sector privado nos compre esta apuesta. No decimos que es que antes no se hiciera, lo que pasa es que antes había recursos pero llegaban desarticulados y lo hemos visto incluso dentro de los sectores. Todos tienen los mismos propósitos, todos quieren hacer lo mismo, pero cada uno estaba llegando pues por su lado, no había coordinación. Si hay coordinación, la apuesta la vamos a lograr. Por supuesto, todo el Plan Nacional de Desarrollo tiene una consistencia macroeconómica, ahorita lo vamos a ver, y de allí se derivan las grandes metas que vamos a cumplir en estos 4 años, además para dejar al país enrutado en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y por eso insistimos que los planes de desarrollo deben trascender gobiernos. Nosotros partimos de reconocer, de recoger lo que venía del pasado, ajustar lo que haya que ajustar y volver a trazar la senda para que entonces el país logre esa gran transformación social y productiva. Ese es el enfoque de un plan de desarrollo, debe trascender gobiernos y en esto debemos pensar entonces como Estado. Y como les digo, pues estamos entonces también en la línea de cumplir con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué estamos pensando en términos de equidad? Y es que el plan de desarrollo, antes de entrar en esto, igualdad de oportunidades para todos tiene que ver con todo, no solamente con, otra vez, acceso a educación, a salud, a agua potable, pero es que conectar territorios que no están interconectados es equidad, porque es darle la posibilidad a toda la población colombiana de tener acceso a la energía eléctrica, o la inversión en agua potable es equidad. Entonces, el eje del Plan Nacional de Desarrollo, por eso, debería ser al final el resultado. ¿A qué le estamos apuntando? A igualdad de oportunidades para todos. ¿Cuáles serán esas grandes apuestas? Por supuesto, primero los niños. Aquí va a haber una gran focalización de recursos hacia la atención integral desde la primera infancia, pero continuando con la adolescencia, ese tal vez es el gran cambio de enfoque, como les decía, pensar en educación mucho más integral, formación para la generación de ingresos, formación para el trabajo. Por lo tanto, también tenemos que tener programas, mejor focalización en programas sociales. Ya ustedes han escuchado, hemos estado en una revisión de lo que hoy es el CISBEN 4, que es la plataforma de focalización de la población que recibe la asistencia del Estado. El CISBEN en sí mismo es realmente el esquema por el cual el gobierno llega a la población más vulnerable. Pero también hay que estarlo trabajando y hay que estarlo depurando para garantizar que los recursos llegan a quienes lo necesitan y también para garantizar que salgan del sistema quienes ya no lo necesitan, además de los colados que siempre están allí. Debemos generar un esquema de graduación, eso está previsto para que inicie a partir del 2020, tendremos que entonces empezar también a trabajar con las familias, pero lo más importante es que si trabajamos en la generación de oportunidades para todos, pues no van a sentir el temor de que ya no están recibiendo la asistencia del Estado aquellos quienes deban graduarse formalmente del sistema. Esa es una refocalización del presupuesto de la nación, de hacer un presupuesto
mucho más eficiente, porque pues hoy en día los subsidios en general se están llevando más del 30% del presupuesto general de la nación. Hay que rediseñar Familias en Acción, la Red Unidos, y trabajar con Jóvenes en Acción, como les decía, ese trabajo de Jóvenes en Acción, que ahora los llamamos los jóvenes naranja, pues es trabajar con ellos en lo que, insisto, he mencionado, en la medida en que dejan de recibir asistencia del Estado, tenemos que facilitarles las condiciones para acceder a una generación de ingresos o a un mercado laboral. Tenemos que conectar, como decía, es eso, población pobre y vulnerable a los mercados, generando acceso a oportunidades de trabajo y todo un diseño de políticas de emprendimiento en las cuales me voy a dedicar en un momento. Los temas de salud, si ya tenemos cobertura en salud, tenemos que preocuparnos por la calidad del sistema de salud para todos, esa cobertura universal, y por supuesto tenemos que preocuparnos más por los temas de salud pública que todavía en la agenda están universalización de la educación preescolar. Necesitamos superar rezagos de cobertura y calidad. Esos rezagos, las brechas urbanos-rurales son demasiado evidentes, así que hay que trabajar en cerrar esa brecha. Por lo tanto, el trabajo tiene que ser por la educación de calidad rural y una educación superior incluyente. Igualdad de oportunidades incluye también todos los temas de vivienda. Todavía hay que hacer una gran inversión en vivienda, sobre todo en que la brecha todavía es muy amplia, en especial en las zonas rurales, y por eso uno de los grandes programas que se ha anunciado, entre varios de los que ha anunciado el ministro de Vivienda, está el de semillero de propietarios. Envejecimiento activo y saludable es otra de las grandes apuestas en términos de equidad, en términos de igualdad de oportunidades para todos, y es que en la medida en que la pirámide poblacional se ha ensanchado, pues tenemos más personas entrando o al adulto mayor, personas mayores que son todavía muy productivas y son capaces también de tener programas de emprendimiento y seguir siendo fuentes de ingreso. Así que lo que buscamos es envejecimiento activo y saludable y una vida digna e independiente, generar oportunidades de generación de ingresos para los adultos mayores. En términos de metas, en el plan de desarrollo, en términos de equidad hay muchas, aquí simplemente trajimos algunas, y es que esperamos llegar a 2.2 millones de cupos en educación inicial y preescolar, educación superior para 886,000 jóvenes de hogares pobres y vulnerables. Aquí, cuando hablamos de educación superior, queremos hacer más énfasis en la educación técnica y tecnológica, que es la que da las herramientas para subsistir y para generar sus propias fuentes de ingresos. Y entre las metas del Ministerio de Vivienda está la de la construcción de 520,000 unidades de vivienda de interés prioritaria o de vivienda de interés social iniciadas durante estos 4 años. En nuestro pacto por el emprendimiento y la productividad, ¿a qué le estamos apostando? A la transformación productiva del país. ¿Y aquí qué hay? Tal vez lo primero es el gran trabajo que tenemos que hacer por la formalización y la dinamización empresarial. Es muy claro que si formalizamos a las empresas, formalizamos el trabajo. Así que necesitamos hacer una gran alianza por financiar emprendimientos tempranos también. Necesitamos ingreso a la formalidad mejorando relación costo-beneficio. Hay que hacer una gran inversión en innovación y transformación empresarial en términos de tecnología. Y aquí debo decir que esto debe ir muy de la mano también de esa transformación
El Estado debe tener una gran transformación hacia la digitalización para facilitar también esa transformación digital del sector empresarial. Necesitamos entonces más provisión de bienes públicos que estimulen las ganancias en productividad y, por supuesto, formación de capital humano en la adopción de nuevas tecnologías digitales. Está clarísimo que un trabajo que tiene que hacer el gobierno nacional o que tenemos que hacer como gobierno es aliviar la carga regulatoria que hoy existe sobre las empresas. Ella dificulta la creación de empresas, está dificultando el crecimiento de las mismas, así que tenemos que reducir esa carga regulatoria y además trabajar porque la expedición de normas regulatorias realmente tenga un sentido. Entonces, cada vez que se vaya a expedir una norma, la entidad que lo vaya a hacer, cuál es el impacto que esa nueva regulación va a tener. Por supuesto que hay que fomentar la libre competencia, está demostrado que libre competencia y mayor crecimiento van de la mano. Un gran capítulo que tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo, por supuesto, que es el de agroindustria, esa inversión en el campo que ha estado pendiente por mucho tiempo, así que este es un capítulo en el Plan Nacional de Desarrollo, el trabajo por la agroindustria, el emprendimiento rural, la provisión de bienes y servicios para el sector. Hay un tema, por supuesto, que es el del ordenamiento territorial, que es importantísimo precisamente para fomentar el crecimiento del sector y el desarrollo de clústeres y cadenas de valor agroindustriales que creo que todavía se menciona cada 4 años, este sí va a ser, y todavía esos grandes clústeres en el sector agroindustrial todavía tienen un espacio importantísimo para avanzar. Los aprovechamientos de los mercados internacionales, por supuesto que ello se logra si logramos esos avances en competitividad, en la mejora regulatoria, en toda la inversión que vayamos a hacer, pero es que para poder aprovechar los TLC tenemos que ser competitivos y entonces tener esas ganancias en productividad, pero la agenda, por supuesto que del gobierno nacional está enfocada hacia un mejor aprovechamiento de los tratados de libre comercio, disminuir los costos de logística, ahorita me voy a detener en eso, y ampliar la oferta exportable. Esperamos racionalizar alrededor de 1.200 trámites durante este periodo. Esperamos también que las empresas sean más innovadoras y entonces hoy en día alrededor del 21% de las empresas son innovadoras. Esperamos que ese porcentaje en la industria aumente al 25% y en el sector servicios también, hoy en día son alrededor del 22% de las empresas de servicios son innovadoras. Por supuesto que esperamos entonces un gran aumento en la inversión extranjera directa hacia sectores que no son extractivos. La apuesta por la legalidad, nada de esto lo logramos si no logramos que impere la ley y la convivencia pacífica en nuestro país. Este es tal vez una de las principales necesidades, no solo del Plan Nacional de Desarrollo, sino de todos nosotros para sentir la tranquilidad de que vamos avanzando y vamos a seguir adelante, pero al país le está haciendo falta ese estado de reflexión de que esto lo construimos entre todos y que todos tenemos derechos, sí, pero también tenemos deberes. Y esa es la base de la convivencia pacífica, sentarse y entender al otro y escuchar al otro. Aquí hay una gran apuesta entonces por consolidar la democracia y la protección de los derechos humanos, eso es importantísimo, pero también el acceso a la justicia, la prevención del delito también es importante y por supuesto proveer todas las garantías de seguridad para el país. Necesitamos entonces seguridad y orden para la libertad, una política de Estado para enfrentar la criminalidad y las economías ilícitas, es decir, que haya más presencia del Estado. Hoy hay unos vacíos de Estado en el territorio que son los que están facilitando la presencia de esas economías ilegales. Hay que entonces renovar también las capacidades militares. Hay un capítulo o una línea de seguridad jurídica para la fuerza pública.
Tenemos una gran alianza de lucha contra la corrupción, eso ya lo explicó, entiendo, la vicepresidenta, está liderando toda esta gran estrategia de lucha contra la corrupción. Tenemos que fortalecer los mecanismos para investigar, pero también para sancionar y generar unos cambios culturales importantes en la lucha contra la corrupción, que el país entienda que realmente no puede vivir en un estado en el que el corrupto está ahí, no le pasa nada y por lo tanto se vuelva una situación normal. Y por supuesto hay una gran agenda de Colombia en la escena global, en donde está la política migratoria, que Colombia participe más activamente en la gobernanza global y por supuesto muy vinculada a conectarnos con los mercados internacionales. Voy a seguir avanzando. Yo les comentaba entonces nuestra gran apuesta es entonces la equidad con emprendimiento y legalidad. Pero no llegamos a los territorios si no tenemos unos conectores o habilitadores. Esos grandes habilitadores son los que entonces nos van a hacer que esa apuesta por la equidad llegue a los territorios, son los dinamizadores del desarrollo, ayudan a enfrentar las amenazas de nuestra gran apuesta del plan y por supuesto nos harán espacios de coordinación. ¿Cuáles son entonces esos pactos transversales y que son entonces los que realmente nos ponen en el territorio nuestra gran apuesta por la equidad? El pacto por la sostenibilidad, como les decía, los temas de sostenibilidad ambiental, tenemos que proteger el medio ambiente, pero asimismo podemos crecer protegiendo el medio ambiente y hay una gran inversión que está pendiente precisamente en esa línea. El Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. El mundo entró en la cuarta revolución industrial, Colombia no se puede quedar atrás. Tenemos el Pacto por el Transporte y la Logística, como les decía, es fundamental porque es el que nos ayuda a conectarnos con el territorio y ahorita es al que me voy a dedicar al final de la presentación. La transformación digital, y esto es la transformación digital del Estado, pero también del sector privado, que además es fundamental para que realmente esa gran conexión de la población con los mercados en un mundo en el que, como les digo, ya entró en la cuarta revolución industrial, pues esto es absolutamente importante. La calidad y eficiencia de los servicios públicos es necesario. El pacto por los recursos mineroenergéticos, hoy en día la inversión mineroenergética, la producción mineroenergética es la que nos está financiando la equidad. Eso es así, eso es indiscutible. Así que mientras no haya otra fuente de ingresos, pues la equidad no la está financiando la actividad mineroenergética y por lo tanto tenemos que fortalecerla, y se puede hacer protegiendo el medio ambiente. Ese gran debate que está hoy en el país, pues ya lo ha dado el mundo y Colombia puede, por supuesto, que mantener su inversión teniendo el debido cuidado y el respeto por el medio ambiente. El Pacto por la Identidad y Creatividad de la Economía Naranja. Creo que esta es otra de las grandes apuestas del Plan Nacional de Desarrollo. El enfocar el talento de nuestros jóvenes, pero en general de todos los colombianos hacia el crecimiento, por supuesto que con una gran inversión en programas de emprendimiento, una gran apuesta hacia el emprendimiento, por explotar el talento, por explotar las culturas creativas, por aprovechar nuestra propia identidad, por aprovechar nuestras tradiciones, cuidando obviamente y el debido respeto a las culturas, pero hay mucho espacio todavía por crecer en función precisamente de la creatividad. Hay unas grandes industrias que aún están dormidas y sobre las cuales sí trabajamos de manera articulada, ofreciendo fuentes de financiamiento, ofreciendo formación de capital humano y por supuesto que estrategias de educación. Esta es una de las grandes apuestas hacia el crecimiento de largo plazo en nuestro país.
El Pacto por la Construcción de Paz, ya les decía, garantizar la estabilidad en el territorio es absolutamente importante. El capítulo de etnias es reconocer precisamente esa identidad territorial, pero no solamente reconocerla, sino ayudarles a que entren en una línea por el crecimiento, en una línea porque puedan ser productivos, generar ingresos, ser emprendedores dentro de sus propios espacios de identidad. Ya les mencioné el Pacto por la Inclusión y la Dignidad de todas las personas con discapacidad y el Pacto por la Igualdad de la Mujer. Entonces, con esas bases transversales, con esos focos de inversión, es que vamos a llegar a estos territorios y vamos a aprovechar esas potencialidades del desarrollo territorial. Yo aquí me quiero detener un minuto porque quiero llamar la atención a que si en verdad trabajamos de manera articulada en el plan de desarrollo lo llamamos regiones funcionales, y es pensar un poco o pensar menos en las grandes ciudades, aunque por supuesto que aquí una de las grandes líneas del plan de desarrollo es el sistema de ciudades como motor para el desarrollo sostenible, inteligente y productivo, es volver esas ciudades, tal vez menos las grandes capitales, tal vez más las ciudades intermedias, foco del desarrollo regional, y entonces hablamos de regiones funcionales. Y ahí es cuando hablamos de conectar mercados, conectar poblaciones y conectar personas. Y entonces vamos a las regiones, vemos en dónde están los centros de producción, en dónde están los centros de acopio, cuáles son las vías que tenemos que construir para que podamos sacar los productos hacia, ahí sí, las grandes vías que nos conectan con los puertos, pero es tener una mirada del desarrollo regional a partir de eso, de en dónde están los centros de producción, en dónde está la población, en dónde están las necesidades de construcción de vivienda, es decir, llegar con una estrategia de inversión con enfoque territorial. Entonces, de esa manera haríamos políticas e inversiones para el desarrollo. Necesitamos hacer, por supuesto que ordenamiento territorial, fortalecer la asociatividad, necesitamos estimular la productividad y entonces necesitamos fortalecer esos vínculos entre la ciudad y el campo. Esa para nosotros es una de las grandes apuestas. Si vamos a ver qué está pasando en el mundo, cuando vemos los estudios de la OCDE o los trabajos de la OCDE, recomendaciones para Colombia son: piense en dónde están las potencialidades de las diferentes regiones y enfoque los recursos de esa manera, hacia educación, hacia salud, inversiones productivas, agroindustriales, pero viendo las potencialidades de cada una de las regiones. Por supuesto, necesitamos para ello fortalecer a los gobiernos territoriales, modernizar esa descentralización. O sea, esto es de verdad un gran pacto por la descentralización, pero para eso hay que generar capacidades en el territorio y sobre todo fortalecer herramientas tanto de planeación como de desarrollo territorial. En esa línea, entonces, tenemos estas 9 grandes regiones. Aquí me faltó los océanos, que es, por supuesto, como les decía, entonces un gran capítulo de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, sobre todo porque tenemos que hacer una gran inversión en nuestras 2 costas. Pero con cada una de las regiones hemos venido entonces trabajando y priorizando lo que desde su punto de vista es lo que se necesita para sacar adelante el territorio como un todo. Esa para mí es la gran apuesta. De hecho, cuando presentamos el plan de desarrollo deberíamos arrancar por acá, porque es que el foco del plan de desarrollo debe estar ahí, en el territorio, y entonces diferenciando las necesidades de Guajira, por supuesto que las de Chocó, que si bien tienen los mayores niveles de pobreza del país, las necesidades son diferentes, y las necesidades de conectarse a los mercados pues son distintas, porque en el uno tengo que respetar mucho su identidad, bueno, en los dos, pero entonces uno por dónde empieza en Guajira, entonces pues nos dicen, yo empiezo por
nutrir a los niños porque necesito empezar por nutrir a los niños. ¿Y cómo hago eso si la cultura no me lo permite? Entonces, pues empiece por sacar jóvenes Wayuu, fórmelas como enfermeras, fórmelos con médicos y vuelve y los entra en su cultura y ellos poco a poco tienen de esa manera que ir aceptando los avances del desarrollo. No es fácil, pero esa es la gran apuesta que tenemos que hacer, empezar a pensar que la planeación hay que hacerla con enfoque más territorial, entendiendo las diferencias y entonces así es como hemos venido construyendo estos capítulos regionales que los vamos a seguir fortaleciendo. Como les digo, apenas arrancamos, seguimos trabajando con todos, vamos a ir de nuevo a todos los departamentos a validar cuáles son las necesidades. Casi todos, por supuesto, dicen, necesito invertir eje logístico para la competitividad, casi todos piden lo mismo. Por supuesto, inversión social en todas las regiones. Entonces, ¿cuáles son los impactos del Plan Nacional de Desarrollo para lograr esa igualdad de oportunidades para todos? Si a mí me dijeran, bueno, resuma su plan de desarrollo, porque ya lleva hablando 30 minutos, y entonces, ¿cuál es la gran apuesta? ¿Qué es lo que hace que esto sea diferente a lo que ha ocurrido en el pasado, en los otros planes de desarrollo? ¿Qué es lo que realmente nos va a poner en esa senda de crecimiento de largo plazo en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible? Entonces, lo primero es que como Estado, de verdad, estemos de acuerdo que el gran pacto que este país tiene que hacer es el pacto por la equidad. Aquí lo llamamos una política social moderna, porque es que igualdad de oportunidades para todos no es solamente darle asistencia de Estado a aquel familia pobre y vulnerable que no tiene generación de ingresos, sino lograr que esa familia supere esa situación a partir de ofrecerle oportunidades de acceso a los mercados. Conectarla con los mercados es darle acceso a educación superior a los jóvenes de esas familias que ya están terminando la escuela y no los podemos soltar sin darles una oportunidad de formación técnica y tecnológica para que se pueda sostener y sostener a su familia y ahí sí poderla graduar. Este es el concepto de política social moderna que estamos manejando en el Plan Nacional de Desarrollo. Para lograrlo, tenemos entonces que las empresas y los sectores nos compren el pacto por la productividad y el emprendimiento, porque aquí ponemos todos. Nosotros vamos a trabajar en la regulación, a aligerar las cargas, allá está el ministro Carrasquilla trabajando en la ley de financiamiento, en gran medida para ayudarle a las empresas a que puedan ser formales y que puedan crecer, porque por ahí podemos formalizar a los colombianos. Pero entonces, aquí la invitación es, nosotros, el Estado, como todo, tiene que poner, la gran apuesta es el Pacto por la Equidad. Las principales herramientas son la mejora regulatoria, como les dije, vamos a ser más eficientes en el gasto, es decir, sí, vamos a dar asistencia, vamos a dar subsidios, pero de manera eficiente y de manera juiciosa. Entonces, ya hemos tenido anuncios porque como para poder avanzar en el SISBEN, pues hay que encuestar a las familias y ver si de verdad necesitan el subsidio o no. Entonces comienza todo el mundo a decir, es que yo tengo el derecho a, pero también tiene el derecho a formarse y educarse para salir adelante, porque esto es la dignificación del ser humano. Entonces, cuando hablamos de eficiencia del gasto, le estamos apuntando sobre todo a eso, a que los recursos pues son limitados, tenemos que asignarlos de manera eficiente y entre todos tenemos derechos y deberes para garantizar que esto se cumpla. La gran apuesta por la transformación digital, pues porque ya el país entró en la cuarta revolución industrial, el mundo entró en la cuarta revolución industrial, no nos podemos quedar atrás. Gestión articulada de recursos y coordinación del Estado en el territorio. Cuando hablo de gestión articulada de recursos y entro en esta gran diapositiva de cuál es ese, entonces,
¿Cuánto nos cuesta el Plan Nacional de Desarrollo? Nuestra estimación es que esto vale alrededor de 1.100 billones de pesos. Como les decía, esto tiene un ejercicio de consistencia macroeconómica. Si todos compran el pacto, si todos nos subimos al bus para que realmente haya la inversión que necesitamos, si estamos de acuerdo en que necesitamos hacer una inversión diferenciada en el territorio, pues el gobierno nacional tiene que poner unos recursos, tiene que a él concurrir con los gobiernos locales y departamentales. Si vamos a ver hoy en día, los locales, tanto alcaldes como gobernadores tienen más plata que el gobierno nacional. Entonces, si vamos a conectar unos territorios con vías terciarias, pues el gobierno nacional pone recursos y las regiones también ponen recursos y conectamos a la región. Y por supuesto que el sector privado, que es el que tiene que hacer en realidad las grandes inversiones. La diferencia entonces entre este Plan Nacional de Desarrollo con los anteriores es que si llegamos como Estado ordenado y coordinados, con todas estas grandes herramientas que logramos identificar entre todo lo que está inmerso en el Plan Nacional de Desarrollo, la apuesta por esa inversión con crecimiento de la economía alrededor del 4,5% cuando terminemos estos 4 años de gobierno, es que habremos invertido alrededor de 1.100 billones de pesos. ¿Qué esperamos? Avances en productividad. Hoy en día la productividad de cerca de 0,6, esperamos que tengamos una productividad del 1,1%, que la inversión que hoy en día es del 22% del PIB llegue a ser cercana al 26% del PIB, que crezcamos, aquí me faltó, la economía deberá estar creciendo alrededor del 4,5%, el año pasado crecimos 1,7%, este año se espera que crezcamos 2,7%, nuestra apuesta es que para el 2022 estaremos creciendo alrededor del 4,5%. ¿Qué queremos y en qué vamos a trabajar? En sacar alrededor de 3 millones de personas de la pobreza, en que hoy en día hay 3,6 millones de personas en condiciones de pobreza extrema. Esperamos al final de este cuatrenio que esas personas que, como digo yo, viven en el barro, un país que es considerado como país de ingreso medio alto, no debería tener gente viviendo en el barro, y son 3,6 millones de personas. Es muy difícil erradicar la pobreza extrema, tengo que decirlo. En nuestros objetivos de desarrollo sostenible la meta es a 2030 haber erradicado la pobreza extrema. Nosotros vamos a trabajar con toda para que al final de este gobierno logremos erradicar la pobreza extrema. En nuestra meta está que vamos a ser capaces solamente de sacar 1,5 millones de personas y generaremos 1,6 millones de empleos adicionales, sector privado y sector público. Bueno, y muy rápidamente, porque ya me dijeron, usted iba a hablar de infraestructura y yo tenía que hablar desde el Plan Nacional de Desarrollo. Por supuesto que en infraestructura en el Plan Nacional de Desarrollo está en todas partes, porque eso es equidad, porque necesitamos construir escuelas, porque necesitamos mejorarlas, no hacer inversión en infraestructura educativa, por supuesto que en colegios, pero también en universidades. Aquí estamos, por supuesto que en la agenda está previsto fortalecer el mecanismo de alianzas público-privadas para que funcione para todos los efectos en términos de inversión. Por supuesto que la agenda de infraestructura en salud, sobre todo en hospitales públicos, tiene que estar en nuestra agenda. En agua y saneamiento básico estamos en rojo, creo que todos lo sabemos, pero aquí debería, este es el típico ejemplo en donde debe haber recursos de la nación, recursos del sector privado, pero también recursos del territorio en la construcción de plantas de tratamiento residual, en continuar el programa de saneamiento de vertimientos y lograr una meta de tratamiento de aguas residuales a 2030 del 68%. En energía, yo uso mucho el ejemplo de que equidad es lograr la interconexión eléctrica en zonas que hoy en día no están interconectadas. Para mí eso es equidad, así que ahí tiene que haber una gran inversión, modernizar los mercados actuales y promover la innovación y por supuesto que incrementar esa infraestructura energética para el comercio internacional. Bueno, en energía sí que hay una cantidad de propuestas y necesidades de avances para modernización del sector energético. Vivienda ya lo mencioné, desarrollo rural,
pues es todo lo que hablamos, necesitamos conectar a las zonas rurales con los mercados, conectar a las poblaciones con los mercados, entre ellas. Así que aquí hay una gran agenda de inversión para el desarrollo rural. Justicia, creo que la ministra de Justicia estuvo aquí, estuvo contándoles cuáles son todos sus planes de inversión en el sector. Por supuesto que el de tecnologías de la información, ese despliegue de infraestructura que se requiere para cumplir con la última milla y entonces llevar el Internet a todos los hogares es indispensable. Necesitamos despliegue sostenible de infraestructura de acceso comunitario, en especial para las zonas remotas. Bueno, y entonces hay una gran agenda en general en transporte y logística para la competitividad y la integración regional. En el plan de desarrollo hay alrededor de 45 billones. Esto son solamente estimaciones, como les digo, el plan de desarrollo lo estamos trabajando, tenemos hasta febrero del año entrante para presentarlo al Congreso y seguir depurando muchos detalles. Pero lo más importante es que el sector transporte es el facilitador de esa conexión de los territorios, las personas y los mercados. Tenemos agenda de movilidad urbano-rural sostenible para la equidad, la competitividad y la calidad de vida. Hay que trabajar en innovación financiera y movilización de nuevas fuentes de pago para esas grandes inversiones. No sé si la ministra de Transporte lo estuvo mencionando, pero los corredores estratégicos intermodales, red de transporte nacional, nodos logísticos y eficiencia modal son una de las grandes líneas de este pacto por el transporte y la logística. Y por supuesto que los temas de gobernabilidad alrededor de este sector son importantísimos. Ayer o el miércoles la ministra les contaba de la duplicidad de funciones que hay entre todas las entidades que hay en el sector. Y yo me voy a ir un minuto a esto. Tiene que haber una reforma institucional en el sector, hacerla más simple, sobre todo más eficiente, y las entidades que hoy están operando, pues hay que especializarlas mucho más, de tal manera que al sector lo podamos organizar. En la agenda, creo que la ministra les contó, hay unas reformas institucionales que hay que sacar adelante, como la puesta en funcionamiento de la Comisión de Regulación de Infraestructura, reformar la estructura organizacional de las entidades y fortalecer la estructuración y gestión contractual del Aerocivil, el ANI y el INVIAS. Y hay una agenda precisamente además para mejorar las condiciones de seguridad y de información del sector. Yo me la salté, pero es evidente, la agenda en seguridad, hoy mueren más, es la segunda razón de muertes está en temas de seguridad vial, así que la agenda en este tema es importantísima, mejorar las condiciones de seguridad de la infraestructura y promover la interoperabilidad, actualizar y desarrollar estándares técnicos para la seguridad en el transporte e implementar nuevas tecnologías para fortalecer los sistemas de información. En términos de movilidad, aquí simplemente tengo que decirles que hay alrededor de 50 billones de pesos invertidos y comprometidos de aquí al 2045, porque aquí está la inversión, por supuesto que en el metro de Bogotá, pero tal vez lo más importante es que se han hecho unos grandes esfuerzos como Estado, porque esto incluye esfuerzos del gobierno nacional, pero también de los territorios, porque avancemos en la movilidad, sobre todo invirtiendo en sistemas de transporte masivo, y sin embargo cuando vamos a ver la utilización, pues es cada vez menor. Entonces ahí a esa eficiencia, ese análisis de costo-eficiencia de este tipo de inversiones hay que trabajarle, porque los esfuerzos son enormes, pero si los ciudadanos no utilizan todos estos sistemas de transporte masivo, pues al final habremos perdido todo este gran esfuerzo. Solo el 29% de los municipios han adoptado planes de movilidad y no es posible saber cómo va su ejecución. Por lo tanto, tenemos entonces que trabajar en esta agenda, trabajar en la agenda de movilidad urbano-regional. Como les decía, necesitamos conectar a los territorios
y buscar fuentes de financiación. Estos corredores estratégicos, ya está formulado el Plan Maestro de Transporte Intermodal y se lanzó y se ha avanzado en términos de estructuración de proyectos 4G. Sin embargo, ¿qué tenemos que hacer y qué está previsto en la agenda? Aprovechar la red fluvial, reactivar el transporte ferroviario. Entonces, tenemos que implementar un plan maestro, el plan maestro fluvial, recuperar la navegabilidad del río Magdalena y corredores fluviales estratégicos y, por supuesto, priorizar recursos para el desarrollo de todo este modo de transporte. Y lo mismo en temas de transporte ferroviario, formular e implementar el plan maestro ferroviario, priorizar recursos para que realmente se pueda llevar a cabo. Y aquí hay que trabajar en el marco legal y todo el tema de servicios logísticos asociados y de regulación. Bueno, y hay toda una agenda de transporte nacional, logística y eficiencia, temas de fronteras, transporte carretero estratégico. Hay unas grandes agendas aquí de regulación contractual y de infraestructura logística especializada e interconexión modal. Aquí se requiere diseñar un plan estratégico para desarrollo de infraestructura logística especializada y un programa de extensión tecnológica e innovación logística. Yo quisiera, bueno, tenemos aquí toda esta agenda de transporte intermodal, es decir, tenemos que entonces diseñar un plan, además un plan estratégico aeronáutico a 2030, ya hablamos del ferroviario, hablamos del fluvial, por supuesto está el transporte aéreo y la política portuaria. Nuestra gran apuesta por las redes regionales, vamos a tener un plan nacional de vías para la integración regional, conectar mercados, conectar territorios, conectar poblaciones. En el tema de transporte, creo que en fuentes de financiación, como lo llamamos financiación inteligente, vamos entonces a potenciar, a revisar los esquemas de financiación que hoy existen, los contratos planes, una forma de articular los recursos de la nación con los recursos de regalías y del sector privado, y de alguna manera podemos así garantizar que esa planeación territorial llega de manera articulada y con financiación, cualquiera que fueran los proyectos de desarrollo regional que se diseñen. Así que en nuestros pactos regionales los contratos plan van a ser un gran mecanismo para garantizar esas grandes alianzas. Yo me quiero detener aquí, simplemente en nuestro cierre está cuáles son las grandes apuestas por la equidad en el Plan Nacional de Desarrollo, que como les insisto, estamos buscando la igualdad de oportunidades para todos y esto es inversión social e inversión productiva de tal manera que cuando terminemos estos 4 años de gobierno dejamos al país en una senda de crecimiento sostenido en el largo plazo. Pero el plan de desarrollo es una apuesta de todos, por eso se llama el Pacto por Colombia, el Pacto por la Equidad. Porque si no es una apuesta de todos, sino del gobierno nacional, pues va a seguir pasando lo que estamos viendo en las calles y los anuncios de manifestaciones. Es que el gobierno prometió y no me dio. Entonces, lo que ha dicho el presidente Duque es, el gobierno está arrancando, esta es una invitación para que entre todos revisemos lo que quedó del pasado y construyamos el futuro entre todos. Pero todos tenemos derechos y tenemos deberes y por eso es que estamos invitando a este Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Esperamos que ustedes se sumen, nos envíen sus propuestas. El documento del Plan de Desarrollo, hay 2 versiones. Para los buenos lectores, la versión más completa tiene 960 páginas, la versión resumida tiene 170. Pero lo importante es que nos envíen sus comentarios, vamos a tener mesas, como les digo, regionales, pero también vamos a reunirnos con los gremios, a escucharlos y a ver de qué manera entre todos construimos el desarrollo de este país.
se me fue el doctor Juan Martín, yo quería hacer mención a dos cosas, a que Planeación Nacional tiene dos responsabilidades. El pliego tipo, que además de responsabilidad era nuestro compromiso, pero es que veníamos de verdad cumpliendo para que hoy vamos a entregar el decreto del pliego tipo. Pero lo que le decíamos aquí al doctor Juan Martín y a la vicepresidenta es que no contábamos con que, a pesar de que lo hemos trabajado con el sector, recibiéramos más de 1000 comentarios al proyecto de decreto. Entonces, pues el proyecto de decreto ya está y podríamos sacarlo, pero quedamos muy expuestos a que en 2 meses haya que recogerlo, revisarlo y volverlo a publicar. Así que mi compromiso aquí, doctor Juan Martín, es que el pliego tipo antes del 15 de diciembre está listo, porque hay una preocupación que compartimos y la compartimos como gobierno nacional, y es que los recursos de regalías de todo el país, que en gran medida se dedican a infraestructura vial, deberían ejecutarse a partir o con la utilización del pliego tipo. Eso es importantísimo. En todo caso, seguimos trabajando en ello. Antes del 15 de diciembre lo estaremos publicando y también, en todo caso, y con la preocupación que tenemos con los recursos de regalías, porque para el siguiente bienio va a haber alrededor de 30 billones de pesos de recursos de regalías que se van a ejecutar en el territorio. Por eso es que una de nuestras grandes apuestas es que tenemos que trabajar de manera coordinada con las regiones para que entre todos sumemos los recursos y desarrollamos el territorio. Aquí es importante, la Contraloría y la Procuraduría se van a sumar a la plataforma virtual que tiene Planeación Nacional, que además también los invito a consultarla, que es Mapa Inversiones, en donde ustedes pueden ver en tiempo real qué ha pasado con todos los proyectos de inversión en el municipio más chiquito del país y cuáles son las fuentes de financiación de esos proyectos de inversión. Pues la Contraloría se va a sumar a esa plataforma, de tal manera que va a ser mucho más eficiente y efectiva la vigilancia de los recursos. Hasta hoy era muy manual. La Planeación Nacional le compartía la información casi que de manera manual, le compartía las preocupaciones que había con algunos proyectos. Ya la Contraloría, ya firmamos un convenio, se va a colgar de esta base de datos que está en tiempo real y va a poder ver no solamente los recursos de regalías, que son los que más nos preocupan, sino también cómo va la ejecución de los proyectos de inversión en el país, de absolutamente todos, con todas las fuentes de financiación. Entonces, yo quería contarles eso un poco para darles algo de tranquilidad, porque estamos de acuerdo, son muchos recursos y hay que entre todos ayudar a vigilarlos. También los invito a que entren a Mapa Inversiones en Planeación Nacional. Es una herramienta que ustedes la pueden consultar fácilmente y pueden ver en tiempo real, poner denuncias, poner observaciones, y así le prenden las alarmas, no solamente a Planeación, sino por supuesto que a los entes de control. Bueno, ya ahora sí hablé demasiado. Muchas gracias, doctor Juan Martín. Muchas gracias a todos por la invitación. ¿Qué piensan los medios de comunicación de la infraestructura en Colombia? ¿Cómo lo ven? Para eso hemos invitado a un grupo de periodistas de los principales diarios, de los medios de comunicación habladas y escritas de Colombia. Así que invito al escenario a la señora Claudia Gurizati, directora de Noticias RCN Televisión, al señor Alejandro Santos Rubino, director de la revista Semana, y al señor Luis Carlos Vélez, director de la FM. Ellos nos van a contar cuál es su posición frente al gremio de la infraestructura, y va a moderar este panel el señor Mauricio Dosa, presidente de la Junta Directiva de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Bienvenidos, adelante. ¿Vas a tener presentación o vas a estar allá? Bueno.